3 meses en la escuela de Mateo. Primera semana, séptimo día. Lea Mateo capítulo 4, versículo 12 al 25, y dice: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandió. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Veamos. Llegamos al comienzo del ministerio de Jesús. El versículo 12 nos indica el contexto dentro del cual se colocan los episodios que vamos a estudiar. Jesús comienza su ministerio cuando Juan termina el suyo. Juan era su precursor o su heraldo. Mientras Juan estaba predicando acerca de uno que ha de venir, no es todavía tiempo para que Jesús se manifieste en público, puesto que Juan es el que anuncia a Jesús. El ministerio de Jesús no comienza sino al final del de Juan. Además, el mismo versículo nos dice que Jesús volvió a Galilea. Si leemos el capítulo anterior y los primeros 11 versículos de este capítulo, entenderemos por qué el texto dice que Jesús volvió. En efecto, en Mateo capítulo 3, versículo 13, se nos dice que Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. Y al principio del capítulo 4 vemos que después de su bautismo, Jesús no regresó a su casa en Galilea, sino que fue llevado por el Espíritu al desierto. Lo que tuvo lugar allí fue el conocido pasaje de las tentaciones de Jesús. Capernaum, que se menciona en el versículo 13 como lugar de residencia de Jesús, era una ciudad en la costa del mar de Galilea. Aparece repetidamente en los evangelios, pues fue escenario de buena parte del ministerio de Jesús. Y al parecer fue centro de operaciones por algún tiempo. Vea, por ejemplo, Mateo capítulo 8, versículo 14. Marcos capítulo 1, versículo 21. 29, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 9, versículo 33. Lucas capítulo 4, versículo 38, capítulo 7, versículo 5 y Juan capítulo 2, versículo 12. En el día de hoy hay algunas ruinas de un lugar que bien puede haberse sido la antigua Capernaum, y entre esas ruinas hay restos de una sinagoga que bien puede haber existido en tiempos de Jesús.
La profecía de Isaías es bien conocida, pues se lee frecuentemente en tiempo de Navidad. La referencia a Galilea de los gentiles, Isaías capítulo 9, versículo 1, presenta un tema que aparecía repetidamente en el resto del Evangelio de Mateo. Galilea era vista por el resto de los judíos como tierra no verdaderamente judía. Los galileos eran considerados judíos de segunda clase, como puede verse al leer toda la narración evangélica. Parte del conflicto que Jesús tuvo con las autoridades y las gentes de Jerusalén se debió a que tanto él como sus discípulos eran galileos. Es después de esto de estos acontecimientos que se coloca el comienzo del ministerio de Jesús. Al estudiar ese ministerio en este pasaje, vemos que en él se destacan tres cosas. Primero, lo que Jesús predica en el mensaje del reino. En toda la predicación de Jesús, el tema del reino es central. El contenido, el mensaje de Jesús se describe dos veces en el texto que estamos estudiando, en el capítulo 17 y el 23. En el primero de esos versículos se nos da una cita directa de la predicación de Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el 23 se nos dice que Jesús predicaba el evangelio del reino, o lo que es lo mismo, la buena noticia del reino. El mensaje de Jesús es un anuncio y una demostración del reino. La buena noticia no es ante todo, como muchas veces pensamos, que Dios nos perdona en Jesucristo. La buena noticia, según este texto, es que el reino de Dios viene. Pero es una buena noticia que al mismo tiempo requiere arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es la noticia de un nuevo orden. El viejo orden, el orden según las gentes viven sus vidas aparte de Dios y de su justicia, va pasando. El nuevo orden requiere que nos arrepintamos, que empecemos a vivir como ciudadanos del reino que viene. En segundo lugar, la predicación de Jesús va unida a señales del reino. No se trata únicamente de invitar a las gentes a arrepentirse y seguirle, sino que se trata también de mostrarles algo del nuevo orden del reino. Cuando los ciegos ven y los cojos andan, lo que está sucediendo es que el reino de Dios está irrumpiendo en la historia humana. En tercer lugar, el ministerio de Jesús también consiste en llamar a otros para que le sigan y se hagan partícipes de ese ministerio. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. En estos breves versículos, al comienzo mismo del ministerio de Jesús, son 4 los llamados a participar de ese ministerio. El llamamiento a los pescadores, Simón y su hermano Andrés, versículo 18, y a Jacobo y su hermano Juan, versículo 21. Nos es más conocido según la versión más extensa que aparece en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, generalmente conocida como la pesca milagrosa. Aunque Mateo no nos cuenta el milagro de la pesca, sí nos dice lo más importante, que estos pescadores dejaron sus negocios al instante para seguir a Jesús. Note además que en cierto sentido los últimos versículos del pasaje que estamos estudiando son un resumen de todo el ministerio de Jesús. Más adelante Mateo nos va a dar ejemplos más detallados de los milagros de Jesús y de aquellas personas que vinieron a verle, procedentes de todas esas regiones que se mencionan aquí en los versículos 23 al 25. Juzguemos. El ministerio de Jesús se relaciona con nosotros y nuestras vidas de 2 modos. En primer lugar, es ministerio de Jesús para nosotros, en beneficio nuestro. Lo que Jesús hizo, lo hizo por nosotros y por toda la humanidad. En segundo lugar,
Es ministerio que Jesús comparte con nosotros, llamándonos a participar con Él en su obra en beneficio de la humanidad. Ambos aspectos son importantes. Sin recibir el ministerio de Jesús, no podemos compartirlo con otros. El propósito de este estudio es ayudarnos a comprender tanto el ministerio de Jesús como el nuestro. Este pasaje tiene dos aplicaciones prácticas que son de suma importancia en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. La primera de ellas tiene que ver con nuestro modo de entender el Evangelio y de anunciarlo. Lo que Jesús predica no es solamente el arrepentimiento y la conversión, sino el arrepentimiento y la conversión en vista del reino de Dios. Jesús dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No se trata sencillamente de un arrepentimiento en general, porque hemos hecho lo malo o porque no hemos empleado nuestras vidas del mejor modo posible. Se trata de un arrepentimiento cuya importancia estriba en el anuncio del reino de Dios. Hay un nuevo orden que está amaneciendo. El reino se ha acercado y toda nuestra vida, según el viejo orden, se encuentra bajo juicio y necesidad de arrepentimiento. La situación es semejante a la que existía, por ejemplo, en Francia durante la ocupación alemana. Muchas personas, casi todas, obedecían el gobierno de turno porque era el que tenía el poder. Pero según se fue difundiendo la noticia de que había resistencia contra los alemanes en otras partes del mundo y que se preparaba una invasión libertadora, esa noticia era también una invasión a unirse a las fuerzas de la resistencia. La noticia misma era un llamado al arrepentimiento por la colaboración anterior con los usurpadores y a una nueva vida en vista del triunfo esperado. De igual modo, la predicación de Jesús, el mensaje cristiano, es mensaje del reino. Dios ha de reinar. Cesará el llanto, cesará el odio, cesará la guerra y cesará la injusticia. Quienes oyen ese anuncio son invitados no solo a arrepentirse, sino a unirse a las fuerzas de resistencia contra el dolor, el odio, la guerra y la injusticia. Al mismo tiempo que predica el reino, Jesús va dando señales de él, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. De igual modo, nuestro anuncio del reino de Dios tiene que ir unido a obras que sean en sí mismas señales de Él. El amor, la justicia y la paz que practicamos son señal del reino y son por tanto parte del ministerio de Jesús y del nuestro. Sin esas señales, nuestro mensaje queda trunco. Al mismo tiempo, tenemos que reconocer la segunda aplicación de la lección de hoy. El ministerio de Jesús incluye el llamado a otros a unirse a ese ministerio. Jesús llama a gentes ocupadas. Pedro y Andrés echaban la red en el mar, versículo 18. Jacobo y Juan remendaban sus redes, versículo 21. Tenían cosas importantes que hacer. Jesús no les invita a seguirle tras terminar sus faenas. Al contrario, el texto dice repetidamente, versículo 20 y 22, que le siguieron al instante. Hoy también Jesús sigue llamando a sus discípulos a seguirle en su obra de anunciar y manifestar el reino. Desafortunadamente, muchos de nosotros tenemos nuestras vidas en orden y no queremos que Jesús venga a turbarnos. Lo que estamos haciendo es importante. Sería mejor que Jesús llamara a aquellos otros que no tienen nada que hacer o a aquel joven que no sabe qué carrera seguir, pero no a mí, que tengo mi negocio o mi carrera. Pero el hecho es que Jesús llama a los pescadores de entre sus redes y a los contadores de entre sus cuentas. El llamamiento no viene a nuestra conveniencia, sino a la de Dios.
¿Será posible que Jesús nos esté llamando ahora mismo a una inesperada aventura de fe? Por último, note que en el pasaje de hoy la frase al instante aparece 2 veces. Cuando Jesús llama, no es cuestión de dejarlo para mañana, ni es cuestión de esperar o no tener algo mejor que hacer. Los discípulos dejaron sus redes a medio remendar. Versículo 21 y 22. En vista de ello, ¿qué pasos hemos de tomar ahora para responder al llamado de Jesús y para participar en su ministerio? Actuemos. Al aplicar este pasaje a nuestras vidas, lo que debemos preguntarnos es, ¿cómo cambiaríamos nuestras vidas si supiéramos que el reino viene mañana? Para entender la importancia de esa pregunta, piense en el siguiente ejemplo. Suponga que yo le digo que en cuanto me jubile voy a construir una cabaña en el bosque y me voy a dedicar a pescar sentado junto a un riachuelo y apartado del bullicio de la ciudad. Pero en el entretanto, cuando tengo tiempo libre, me dedico a las carreras de automóviles y nunca voy a pescar ni voy a lugares apartados. Usted difícilmente creerá lo que le digo sobre mi cabaña en el bosque. En otras palabras, que porque no vivo ahora como quien espera ese futuro, usted tiene sobrada razón para no creerme cuando le he hablado de él. Lo mismo sucede con mucha de nuestra predicación sobre el reino. Hablamos de él, pero no vivimos como quienes de veras creemos que nuestro futuro está allí. Por tanto, no hemos de sorprendernos si no nos creen. Nuestro testimonio sufre porque nuestra fe no se ve en la vida. Con este ejemplo en mente, vuelva sobre esta pregunta. ¿Cómo cambiaría yo mi vida si supiera que el reino viene mañana? Dedique unos minutos a pensar en esta pregunta y anote su respuesta. Una vez que ya haya contestado esa pregunta, hágase otra. ¿Por qué no cambiar si de veras sabemos que tarde o temprano el reino ha de venir? Plantéese esa pregunta tratando de ver cuáles son las excusas que utilizamos para no actuar como ciudadanos del reino. Escriba esas excusas. Después de escribirlas, si le parece que no son válidas, táchelas, pero de tal modo que todavía se puedan leer. Cuando de veras decida no hacer más uso de algunas de esas excusas, táchelas por completo. Las siguientes preguntas generales deben llevar a la pregunta más específicas. Por ejemplo, ¿cómo cambiaríamos el modo en que empleamos el tiempo? ¿Cómo cambiaríamos el modo en que invertimos nuestro dinero? ¿Cómo cambiaríamos nuestras propias carreras o ocupaciones? ¿Cómo cambiaríamos en el modo en que tratamos a los demás? Anote sus reflexiones. Pasa entonces al otro elemento que hemos visto en este pasaje, que Jesús nos llama a compartir su ministerio. Esto se relaciona estrechamente con lo que antecede, pues si no somos capaces de vivir como quienes de veras esperan el reino, tampoco podremos dar testimonio de él. Pero tenemos que ir más lejos, tenemos que abrirnos a la voluntad de Dios y escuchar su llamado. Escriba la siguiente pregunta en su cuaderno: ¿cómo debo compartir el ministerio de Jesús? Piense primero en una acción concreta que pueda usted tomar hoy o mañana si ya es de noche. Piense, por ejemplo, en alguna persona necesitada o cuya necesidad usted va a responder. O piense en algún lugar donde usted pueda y deba hablar de Jesucristo. Hágase el propósito de llevar a cabo esa acción. Anótela en su cuaderno. Piense luego en términos de un plazo más largo. ¿A qué tipo de ministerio Jesús le está llamando? Hay muchos ministerios, tales como el ministerio ordenado, la visitación a los enfermos, la ayuda a los desamparados, la música y la enseñanza.
Cuando Jesús nos llama, Él nos llama a compartir su ministerio. Luego, a alguno de estos muchos ministerios Jesús le ha llamado. ¿Sabe usted cuál es? Anótelo. ¿Cree que debe explorar varias posibilidades? Anótelas. ¿Cree que debe hablar con alguien sobre esto? Hágase una nota para que no se le olvide.